Muy buenos días, chicos. ¿Cómo están? Hoy día vamos a tocar el tema de los elementos químicos y sus símbolos. Vamos a estudiar la definición y esos nombres de dónde es que proceden, ¿no? O sea, cuál es la procedencia de los nombres de estos elementos químicos. Por ejemplo, acá tenemos algunos elementos como el litio, como el berilio, tenemos el boro, el carbono, el nitrógeno, oxígeno, flúor, etcétera, ¿no? Entonces, estos son nombres de los elementos químicos, pero están representados por símbolos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del litio es Li, en el caso de berilio Be, en el caso del sodio es Na, del magnesio Mg, y etcétera, ¿no? Y así vamos a ir viendo un poquito más acerca de estos elementos químicos y los símbolos. Empezamos. En primer lugar, tenemos que tener este material que es muy importante, que es la tabla periódica, ¿no? O conocido como tabla periódica de los elementos químicos. ¿Por qué? Porque en esta tabla periódica están presentes todos los elementos químicos que existen, ¿no? Que existen en la naturaleza y otros también que han sido creados, ¿no? Entonces, estos elementos que se encuentran aquí presentes están en cada casillero están representados por estos elementos por símbolos. Imagínense cuántos elementos químicos hay, ¿no? Ahora, vamos a ver en un casillerito, ¿no? Como el caso de este elemento que está acá, lo vamos a poner así en grandecito para que lo puedas observar. ¿Qué observamos en cada uno de los casilleros? Observamos primero el nombre del elemento. Dice hierro, hierro. Su símbolo es Fe. En vez de estar escribiendo hierro completo, entonces en química se trabajan con símbolos, porque con los símbolos pueden hacer diferentes actividades, diferentes ejercicios de reacciones químicas, problemas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, se necesita saber los símbolos de cada uno de estos elementos. ¿Qué más observamos en este casillero? Te dije, el nombre completo que es hierro, su símbolo, también observamos su número atómico que representa el número de protones que tienen estos átomos, ¿no? Luego, vamos a ver en esta parte, se encuentra la masa atómica o peso atómico. En algunas tablas periódicas puede ser que el número esté más abajo, o puede ser que el símbolo esté más al medio, o la masa atómica, pero tú te vas a dar cuenta en la descripción. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Este es un modelo de una tabla periódica, en la descripción, dónde se encuentran ubicados cada uno. Entonces, con esta descripción tú te vas a ayudar en qué parte están, ¿no? Para que sea fácil de hallarlo al momento que lo necesites. Entonces, estos son los elementos de la tabla periódica, chicos, y esto lo tienes que aprender, ¿ya? Vamos a pasar. ¿Qué son los elementos? Para empezar esta partecita, el elemento es la sustancia más simple que existe en la materia y que está formado por una sola clase de átomos. Cuando dice por una sola clase de átomos, se refiere a que están formados por átomos que son iguales. Entonces, aquí te he querido mostrar algunos ejemplos. Aquí, ¿no? Veamos, en este de acá. Acá dice agua. ¿Ese será un elemento? ¿Será o no será un elemento? Recuerda que un elemento es una sustancia que está formada por una sola clase de átomos. Una sola clase de átomos. No hay más átomos. Quiere decir que los átomos son iguales. Átomos iguales. Y veamos acá. Solamente en la representación te vas a dar cuenta. Este es un átomo. Estos son otros átomos. ¿Serán iguales? No son iguales. ¿Te das cuenta? Hay diferencia. Por lo tanto, no puede ser esto un elemento. Eso de acá. Este otro ejemplo. ¿Vemos átomos iguales? Miren, acá dice oxígeno. Este es el átomo de oxígeno y acá hay otro átomo de oxígeno. Entonces, ¿son átomos iguales? Sí, son átomos iguales. Por lo tanto, podemos decir que estos sí son, o esto sí representa a un elemento. Ese es un elemento. Elemento de oxígeno. Entonces, con esto debemos interpretar lo siguiente, que el elemento oxígeno está formado por átomos iguales o por una sola clase de átomos, porque son átomos iguales. No hay otro, son igualitos. En este otro ejemplo también tenemos acá el nitrógeno. Este es el átomo de nitrógeno
átomo de nitrógeno. Como son igualitos, nitrógeno y nitrógeno, no hay otro elemento, no hay otro átomo, perdón, entonces quiere decir que estos átomos que son iguales, esto representa a un elemento. Aquí, lógicamente, son diferentes, no es un elemento, no es un elemento. Aquí, en este de acá, tenemos átomos que son iguales o que están formados por una sola clase de átomos, ¿ves? Son igualitos. Entonces, esto viene a ser un elemento. ¿Qué es un elemento? Un elemento está formado por una sola clase de átomos. O sea, no hay otro átomo que sea diferente. Todos son fósforo, 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 fósforo. No hay otro elemento diferente. Entonces quiere decir que esto es un elemento. Y esto de acá, ¿será un elemento? Tampoco. ¿Por qué? Porque no son los tres iguales. Este es diferente. Por lo tanto, no es elemento, ¿no? Entonces, los átomos iguales me van a dar un elemento. Átomos iguales, elemento. Átomos iguales, elemento. Esos de acá no son elementos. Esto viene a ser compuestos, ¿no? Se le conoce como compuestos en la química. Ahora, en este lado de acá, vamos a ver a los átomos, cómo están representados. Por ejemplo, este es el átomo de carbono, el átomo de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, ¿no? Son algunos de los átomos que son conocidos. Vamos a ver, los elementos químicos se encuentran presentes en la constitución de toda materia orgánica e inorgánica. Quiere decir que los elementos químicos están presentes en todos lados, en todas partes. Están presentes los elementos químicos, ¿no? Entonces, están en la materia orgánica y en la materia inorgánica. O sea, están en los seres vivos y en los seres también no vivientes. Su abundancia actual, más o menos, habla de unos 150 elementos, más o menos, ¿no? Habla más o menos de unos 120 elementos, y esto justifica aún más la necesidad que se tiene de darles un nombre a cada uno de estos elementos. Imagínate, aproximadamente son 120. ¿Cómo tendríamos que identificarlos? A través de un nombre. Por eso es que se le asigna a cada uno de ellos un nombre que lo va a caracterizar. Ahora, aparte de darles el nombre, en la química se utilizan estos elementos, como te dije hace un momento, para hacer reacciones químicas, ejercicios y todo lo demás. Entonces, lo que se quiere es, de una manera de diferenciarlos, usar una letra, la letra de su nombre, la primera letra de su nombre. ¿Y cuál sería, por ejemplo, en el caso del hidrógeno? El hidrógeno es un elemento y el nombre del hidrógeno, obviamente, empieza con la letra H. Hidrógeno empieza con la letra H. Entonces, sería su símbolo H. Entonces, ¿quién fue la persona que dijo que sería muy adecuado que se hiciera esto? Pues fue este señor John Jacob Berzelius, ¿no? Un sueco. Él fue el que dio la idea para que se representara a cada elemento por un símbolo. A cada elemento por un símbolo. Porque tú te imaginas estar escribiendo todo el nombre completo, no sería un poquito, aparte que no se vería correcto cuando tú tengas que hacer ejercicios de química, problemas de química, reacciones químicas, no se podría hacer. Entonces, para ello se requiere el símbolo. El símbolo ya te identifica el elemento. Lo mismo sucede con el fósforo, ¿no? En el caso del fósforo, su símbolo es P. Ahora, señorita, pero el fósforo, señorita, empieza con F, no empieza con P. Bueno, esto ya es un poco latinizado, viene del nombre de su raíz griega o de latín. Por lo tanto, la primera letra que se está usando aquí es de latín, ¿no? Entonces, fósforo es P. De uranio, no hay problema, es la U, su primera letra. Del nitrógeno es N. Estamos hablando de las primeras letras del nombre de cada elemento que está siendo representado o usado como símbolo, ¿no? O para simbolizar a cada uno.
¿ya? Ahora, pero aquí aparece un problemita. Se presenta un gran problema, como dice, con aquellos elementos que empiezan con la misma letra. Por ejemplo, el hidrógeno empieza con H, pero el helio también empieza con H. Entonces acá hay un problema. Ahora, el mercurio viene del latín hidrargiro. El hidrargiro también empieza con H. Entonces ahora el problema era cómo vamos a nombrar si los tres empiezan con H, H y H. Entonces, ¿qué se sugirió? Que se use la segunda letra del nombre, la segunda letra. En el caso del hidrógeno, como es el primero, él sí va a quedar con el símbolo de H. En el caso de helio, usted utilizaba H, pero la segunda letra, ¿no? Para poderlo diferenciar, porque no podían haber dos H ni tres H. Y se tiene que diferenciar porque también tienen características muy diferentes, propiedades muy diferentes cada uno de estos átomos. En el caso de ese elemento del mercurio, el caso del mercurio, que es más conocido como hidrargiro, porque también proviene del latín hidrargiro, entonces el mercurio, hidrargiro, inicialmente era hidrargiro, también empieza con H. Entonces dijeron no, vamos a colocarle la H y posteriormente la segunda letra sería la G. Entonces quedó como símbolo H y G del mercurio. Ojo, que mercurio proviene del latín hidrargiro. ¿Ya? Hidrargiro. Entonces, así ya marcó como diferencias entre esos elementos que empezaban con la misma letra, ¿no? Para que no haya una confusión. Y no podían ser iguales, lógicamente, porque cada uno son diferentes. Diferentes en sus números atómicos, diferentes en sus pesos, en sus características, etc. Ahora, veamos otros ejemplos más de esto, de este caso. Por ejemplo, el argón empieza con A, el aereum empieza con A, el aluminio también empieza con A, y el argentum también empieza con A. Ahora, argón es, como empieza con A, se usa el segundo nombre, por eso su símbolo es AR. El aureum, que es oro, oro, viene del latín aureum, por eso es AU, su primera y segunda letra. Aluminio, bueno, es AL en el problema. Plata es el argentum, y en el caso de argentum, debería ser la segunda letra, ¿no? AR. Pero ¿qué pasa? AR ya es el otro. Entonces no iban a haber dos AR, ¿no? De símbolo. Entonces usaron la siguiente letra, AG. AG es plata. AG. Entonces acá tenemos los ejemplos, ¿no? Que empieza con A, pero están con la segunda letra del símbolo es la segunda letra también del nombre, ¿no? En algunos de ellos, otros viene a ser la tercera letra. Sigamos avanzando. Ahora, los elementos químicos provienen de muchas, vamos a decir, fuentes, ¿no? ¿Y de dónde vienen los nombres de estos elementos químicos? Bueno, algunos, como estamos acá mencionando, provienen del lugar de donde ha sido encontrado, o lugar de su hallazgo, otros del nombre de un científico muy destacado, conocido, otros también porque son componentes del sistema solar o componentes de algunos planetas también, ¿no? Etcétera. Otros, por ejemplo, son de algunos dioses griegos, también podemos encontrar, pero vamos a mencionar algunos de ellos, nada más, ¿ya? Entonces, aquí está. Debemos recordar que estos símbolos hoy aparecen en la tabla periódica. Todos esos símbolos están en la tabla periódica, chicos. No se olviden. Vamos a ver la procedencia de los nombres. Primero empezamos con nombres de elementos en honor a planetas y asteroides. Por ejemplo, tenemos el Mercurio. Su símbolo es Hg por el planeta Mercurio, ¿no? Uranio, U. Neptuno, Np. Plutonio, Pu. Entonces, estos son los símbolos de estos elementos que se encuentran en la tabla periódica y que se ha dado ese nombre al elemento de acuerdo pues a las características o hallazgos encontrados o vistos en estos planetas. Seguimos. Otro vendría a ser, ¿no? Otra procedencia, por ejemplo, nombres de lugares y similares, ¿no? O ciudades, lugares similares o países. Tenemos en el caso del magnesio. El magnesio proviene de un lugar que es Magnesia, que es una comarca de Tesalia, dice que está en Grecia. En el caso del elemento cobre, que su símbolo es Cu, proviene el nombre de cobre de Cuprum. Cuprum significa cobre. Y Cuprum, coincidentemente, es el nombre de la isla de Chipre, ¿no?
el nombre de la isla de Chipre. Esta es la isla de Chipre, chicos, acá se las he puesto. Un hermoso lugar se ve en algunas imágenes. Tenemos también Galio, que viene de Galia, Francia, Germanio de Germania, Alemania, Europeo, viene de Europa, ¿no es cierto?, ese continente, Europa. Polonio viene de Polonia, en honor de Marie Curie, que es una polaca, una muy famosa descubridora científica. Francio, por Francia, ¿no? Aquí está Francia, miren la torre, etcétera, ¿no? Entonces, estos elementos químicos que estamos mencionando, algunos de ellos nomás, porque son más, es en nombre de los lugares, ciudades o algo similar a ello. Veamos otros, nombres que hacen referencia a propiedades. Por ejemplo, el hidrógeno es un engendrador de agua. Recuerda que el hidrógeno es, su símbolo es H y se encuentra dentro de lo que es la fórmula del agua, ¿no? ¿Cuál es la fórmula del agua? H2O. Y obviamente es considerado un engendrador de agua. Está el nitrógeno, que está formando parte de algunas sales, los nitratos. El oxígeno, oxis significa oxígeno, formado también de ácidos. Cloro, del griego cloros, el color amarillo verdoso, como la lejía, ustedes han visto, es un amarillo medio inclinado al verde, ¿no? Es el cloro. Cromo, que significa color, y yodo, o iodes, que viene del griego, que significa violeta. Otra procedencia, por ejemplo, son nombres que hacen referencia a la mitología. Por ejemplo, Palladio proviene de Palas, Payas, que significa, o no es que significa, ¿no? Hace referencia a la diosa de la sabiduría. Prometeo viene de Prometeo, es un personaje también mitológico, acá está Prometeo. Torio, ustedes deben conocer, viene de Thor. Thorkin es el dios de la guerra escandinavo. Ay, mira, ve, que dar el nombre de un dios guerrero a un elemento, ¿no? Qué interesante, ¿no? Thor, acá está Thor, tú lo conoces, está de una película, un personaje de una película, ¿no? Pero bueno, Thor, ahí tenemos a Torio, su símbolo es TH. También hay nombres de elementos químicos que provienen de nombres de científicos. Por ejemplo, en honor a Pierre y Marie Curie. Curie viene y de ahí viene curio, ¿no? Su símbolo de este elemento curio es Cm. Einsteinio es en honor de Albert Einstein, ¿no? Listo. Su símbolo es Es. De Fermio, en honor de Enrico Fermi, o Fermi, como lo quieras llamar, y Mendeleev, o Mendelevio, como algunos le llaman, o Mendeleev también, en honor al químico ruso Dmitry Ivanovich Mendeleev. Es precursor de la actual tabla periódica. Este señor es muy, muy importante en la química porque fue el primero en diseñar un modelo de tabla periódica. Claro, obviamente era un poco más rústico y había también menos elementos, pero los ordenó de una manera correcta, de acuerdo a su número atómico, de acuerdo a los números de protones, a su masa, a sus propiedades, que eso no es fácil hacerlo. Entonces, este señor Mendeleev fue el primero en diseñar un modelo atómico. Y de ahí, pues, hay ese elemento llamado Mendelevio, ¿no? Que su símbolo es MD. Muy bien. También hay otros casos, ¿no? Por ejemplo, el helio, que pertenece a la atmósfera del Sol, ese elemento helio encontrado en la atmósfera del Sol, ¿no? Se sabe. El boro, del árabe burak, carbono viene del carbón, el flúor, que significa fuere, sodio, sosa se refiere en latín, sodanum sosa. También está el aluminio, que viene del alume, etcétera. Esos son otros términos ya de dónde es que proviene, ¿no? También del potasio, que es K, su símbolo, dice, viene de las cenizas de algunas plantas, las cuales son ricas en potasio, ¿no? Calcio, de caliza. Hierro es ferro, otros dicen que es fierro, ¿no? Plata, argenio, como lo hemos mencionado. El caso de plomo es plumbo. Muy bien, chicos, esto es un poquito de lo que hemos aprendido hoy día acerca de lo que son los elementos químicos y los símbolos, ¿no? De dónde es que provienen estos símbolos, chicos. Muy bien, cuídense mucho. Gracias.